hoy día en Chile no nacen niños. Por supuesto que eso podría sonar exagerado porque la verdad es que siguen naciendo niños individualmente considerados, pero Chile tiene el triste honor de estar en el podio de los países en los cuales la tasa de fecundidad ha llegado a niveles más bajos en términos globales. Entonces, si uno dice aquí en Chile vamos a ordenar la casa, vamos a pensar en que el país vuelva a ponerse de pie, no es solo seguridad o economía, aparecen cuestiones tan profundas como la crisis de la natalidad. Tensiones políticas y morales del Chile actual. ¿Cómo acotarlo? ¿Cómo intentar encauzar esto de un modo que haga sentido? Un buen punto de partida que nos puede servir como puerta de entrada a estos asuntos es tomar conciencia de que hace muy poco tiempo, porque la verdad es que no han pasado ni siquiera 3 meses, asumió la presidencia de la República José Antonio Kast, y ese escenario, con independencia de las dificultades de la instalación del gobierno y más allá de las cuestiones de la estricta coyuntura, ¿cierto? Ese escenario, el hecho que José Antonio Kast haya llegado a la presidencia de la República, eh, visto en una perspectiva de larga duración, representa una novedad en el panorama político chileno en la cual conviene detenerse, porque esa novedad y esa elección es reveladora de varias de las tensiones políticas y morales justamente del Chile contemporáneo. Si uno eh, utiliza un marco de duración relativamente amplio, digamos, si no nos quedamos solo en lo que representa la respuesta la reacción al gobierno del presidente Boric, sino que pensamos en los últimos 10, 15 o 20 años atrás, bueno, el escenario es sorprendente. Nosotros lo que tuvimos hasta hace muy poco tiempo fue básicamente una alternancia en el poder que al menos en el papel parecía ser una alternancia bastante predecible entre la centro derecha tradicional y la centro izquierda. Eh, por supuesto que si nosotros profundizamos, en la centro izquierda fueron pasando cosas y eso es parte justamente de las tensiones del Chile contemporáneo, pero grosso modo se alternaban el presidente Piñera, la presidenta Bachelet. Luego aparece el presidente Boric. La llegada de José Antonio Kast representa obviamente una sorpresa y me parece que es un buen punto de partida detenerse tanto en los antecedentes de esa elección del punto de vista político como en los desafíos del gobierno actual para profundizar en las tensiones a las cuales estamos haciendo referencia. Entonces, lo primero sería decir, ¿qué representó la alternancia entre el presidente Piñera, la presidenta Bachelet y después el presidente Boric? Bueno, representó, y yo aquí sigo ideas que no son del todo originales mías, ¿cierto? En una revista nuestra, una revista reciente del IES, una revista semestral que se llama Punto y Coma, Daniel Mansuya, quien seguro muchos de ustedes conocen, propone la siguiente tesis. Dice: en Chile lo que tuvimos fue que se fueron alternando la centro derecha tradicional, de raigambre más bien tecnocrática, con sus virtudes y también con sus puntos ciegos, y si miramos un lapso de los últimos 20 años, una vertiente de izquierda que se fue haciendo progresivamente novedosa, una vertiente de izquierda que tuvo una primera ruptura con la concertación de la mano del segundo gobierno de Michelle Bachelet, y ya después una ruptura definitiva con el gobierno de Gabriel Boric. Esas fueron hasta hace muy poco tiempo atrás, por así decirlo, las dos tesis políticas que llegaban a la moneda, con independencia de quién fuera el presidente. Una centro derecha de raigambre más bien tradicional, más bien de índole tecnocrática en muchos sentidos, y luego una reacción en una vertiente de izquierda de nueva mayoría, primero, y del Frente Amplio después. Visto desde esa perspectiva, visto de esas dos tesis políticas en pugna, el gobierno de José Antonio Kast y lo que él representa más allá de su persona, obviamente que puede ser leído como una reacción de otra índole. Lo que dice Daniel Mansuy en el artículo que les comento es a la tecnocracia y al intento fallido de refundación de nueva izquierda, primero la vertiente nueva mayoría, un poco más suave, y después mucho más profunda de la mano del proyecto del Frente Amplio, asoma la tesis
la promesa de orden como tesis política diferente a lo que antes existía. ¿Y por qué estoy utilizando esta lógica, esta narrativa de las distintas tesis políticas que llegaron a la moneda como puerta de entrada de las tesis políticas que hay hoy día y las tensiones? Bueno, porque me parece que es un buen lente para resumir lo que ha pasado en Chile en los últimos años y cómo podemos identificar esas tensiones que hoy día caracterizan al país. La centro derecha tradicional, cuando llegó al poder, demostró notables capacidades de gestión. El expresidente Piñera, en los gobiernos que le tocó encabezar, cada vez que tuvo que manejar, que hacer frente a una crisis de índole natural o catástrofes o los mineros, en fin, demostró notables capacidades que después se echaron de menos, sobre todo cuando Gabriel Boric llegó al poder, pero con serias dificultades políticas, con serias dificultades para manejar las crisis que no eran de naturaleza, valga la redundancia, natural, sino que tenían que ver con crisis política. En el caso de los gobiernos de izquierda, nueva mayoría, y para qué decir el Frente Amplio, lo que hubo fue una lectura bastante diferente del país, en las cuales básicamente la dinámica fue renegar de manera bastante explícita de lo que fueron los gobiernos de la concertación, de lo que fueron los llamados 30 años, y luego, a partir de eso, proponer una reestructuración del aparato estatal e incluso más allá, uno podría decir, de la estructura social del país, que tuvo su punto cúlmine con la fallida Convención Constitucional del año 2021-2022 y que se ve frustrada en sus expectativas de manera muy clara por el triunfo del rechazo el 4 de septiembre de 2022. A eso, a la frustración de los gobiernos de la centro derecha y sobre todo del intento fallido de refundación institucional del gobierno del presidente Boric y la convención, le sigue una reacción que, como decíamos al principio, es inesperada, que es una promesa de orden, en las distintas dimensiones de la vida del país, la vida pública del país. Eh, este esquema, insisto, me parece que es un buen lente para entender de dónde venimos y a dónde estamos, porque, como decía al comienzo, hace poco tiempo atrás habría sido muy improbable que un presidente como José Antonio Kast, con independencia de la opinión que nos merezca, insisto, esto es más allá de análisis de coyuntura, habría sido muy improbable que un candidato como José Antonio Kast, con la promesa de orden asociada, llegara al poder. ¿Qué es lo que nos dice eso? Bueno, nos dice varias cosas. Nos dice primero que, como he reiterado en estos minutos previos, los proyectos políticos dominantes de los últimos 10, 15 o 20 años no cumplieron sus expectativas. Y entonces ahí hay un doble clic que hacer, en lo que luego podemos profundizar si les interesan las preguntas, hay un doble clic que hacer en qué le ocurrió a la centro derecha tradicional y qué le pasó a la centro izquierda, que fue abjurando progresivamente de la obra lo que fueron los gobiernos de la concertación. Luego, en segundo lugar, nos dice, y en esto también podemos hacer doble clic posteriormente, podemos profundizar, nos dice que es no solamente la frustración o el fracaso de las expectativas de la centro derecha tradicional y de la centro izquierda e izquierda lo que está en juego, sino que también a ojos de la ciudadanía se ha ido acumulando una frustración respecto de la política que es un caldo de cultivo de otro tipo de proyectos. Si ustedes hoy día, los que sigan más la coyuntura política, estarán atentos, sabrán a que hoy día se comenta mucho en el análisis político del auge de Franco Parisi y todo lo que encarna. Bueno, una clave de lectura de eso y de ese tipo de proyectos alternativos, disruptivos, demagógicos, en fin, como los queramos llamar, tiene que ver con esto, con que no es solamente que hay que hacer un doble clic respecto a la centro derecha y a la centro izquierda e izquierda, sino que también es en su conjunto la política institucional la que ha ido frustrando las expectativas de la ciudadanía y por eso es que distintos analistas hablan de que existe una frustración acumulada con el sistema político. Entonces ahí otro factor que mirar, ya no centro derecha, centro izquierda solamente, sino que el sistema en su conjunto y cómo esas frustraciones se han ido acumulando una tras otra. Y enseguida, como reacción a este panorama que estoy bosquejando de modo muy somero,
emerge esta promesa de orden en las distintas dimensiones de la vida pública del país, y aquí es donde yo me quisiera detener un poco. Luego, insisto, en las preguntas puedo profundizar en la centroderecha tradicional, en la izquierda y centroizquierda, y en la frustración que ha producido la política institucional en su conjunto, pero me quisiera detener en la promesa de orden, porque a mí me parece que el hecho de que esa promesa haya tenido un respaldo electoral tan reciente nos dice mucho del tema que nos convoca hoy día. Nos dice mucho de cuáles son justamente las tensiones políticas, sociales, culturales, morales del Chile actual. Porque por un lado, lo que nos dice es que volvieron a adquirir un lugar protagónico en la esfera pública chilena temas que en su minuto se consideraban relativamente resueltos y que sin embargo no lo estaban tanto. Eh, Hace algún tiempo atrás había sido bastante impensable que un gobierno llegara prometiendo básicamente seguridad en el sentido tradicional del término y reactivación económica. Son promesas, son asuntos que en su minuto el país quería tener resueltos. Ustedes son muy jóvenes, varios de los presentes, los que tienen la cámara prendida y alcanzo a divisar, pero en Chile en algún minuto se hablaba de que éramos el jaguar de Latinoamérica, estábamos ingresando a la OCDE y en un par de años más o un par de periodos electorales más íbamos a ser un país desarrollado, y sin embargo resulta que lo que la ciudadanía ahora pedía a grito era seguridad en el sentido de lucha contra la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y reactivación económica, porque básicamente el crecimiento del que antes abjuró ahora se volvió a descubrir su necesidad y su conexión con el empleo, mayor crecimiento, mayor inversión, igual más empleo, y sabemos que Chile vive una emergencia laboral. Entonces, en un primer nivel, en un nivel más superficial, pero muy relevante, lo que nos dice el escenario electoral del año pasado y el hecho de que la promesa de orden haya hecho sentido es que necesidades y asuntos, comillas, básicos que se creían resueltos, hoy día han vuelto al primer nivel, a la primera necesidad a ojos de se han vuelto a necesidad a ojos de la población, y ahí sin duda que tenemos tareas pendientes muy significativas. Porque resulta que ambas dimensiones, solo quedando en este primer nivel, ambas dimensiones, tanto la seguridad como la reactivación económica, se han vuelto asuntos muy complejos. Aquellos que se creía resuelto, entre comillas, hoy día están a la altura de las expectativas, que, insisto, en principio son asuntos básicos, la verdad es que es muy complejo poder garantizarlo. Prometer seguridad hoy día no es solo lucha contra la delincuencia en el sentido tradicional, sino que además implica hacerse cargo del auge del crimen organizado, implica, por tanto, preocuparse de las cárceles. O sea, ahí hay asuntos que son desafíos muy difíciles. Y para qué decir la cuestión económica, el gobierno actual ha prometido y ha reiterado su promesa de que Chile vuelva a crecer al final del cuadrienio actual en el orden del 4%. Y claro, eso hace sentido por lo que decíamos antes, por la lógica de que mayor crecimiento igual mayor inversión, y esas dos cosas en conjunto, mayor tasas de empleo, y nos hacemos cargo de la emergencia laboral, pero la verdad es que conseguir esos resultados es sumamente complejo. Y ustedes han visto toda la polémica que ha generado el proyecto de reactivación económica y reconstrucción, como la ha llamado el gobierno actual, que se está tramitando en el Parlamento. O sea, ese primer nivel simplemente ya es muy complejo, es muy complejo. Es probablemente la vara con la que se va a medir el resultado del gobierno actual, pero la verdad es que ambas cuestiones ya son en sí muy complejos. Pero más complejo todavía es tomar conciencia de que esa promesa de orden no solamente implica ese primer nivel, sino que además tras la superficie, que insisto, a riesgo de ser majadero, ya es muy compleja, tras la promesa de orden está la acumulación de tensiones y crisis de las últimas décadas que se han ido sumando una tras otra y que no implican solamente lo que está en la superficie. O sea, tras esos problemas, en parte explicándolos y en parte potenciándolos, tenemos desafíos de otra magnitud. Voy a poner algunos ejemplos. Eh, Hoy día en Chile no nacen niños. Por supuesto que eso podría sonar exagerado porque la verdad es que siguen naciendo niños individualmente considerados, pero Chile tiene el triste honor
de estar en el podio de los países en los cuales la tasa de fecundidad ha llegado a niveles más bajos en términos globales. Entonces, si uno dice aquí en Chile vamos a ordenar la casa, vamos a pensar en que el país vuelva a ponerse de pie, no es solo seguridad o economía, aparecen cuestiones tan profundas como la crisis de la natalidad. Las personas que han estudiado la crisis de la natalidad, lo que concluyen es que las cifras actuales son muy difíciles de revertir, que son problemas, por supuesto, de índole multifactorial y que además no existen balas de plata. Pero, en cualquier caso, lo que eso revela es que nuestros problemas no son solamente de orden material, tienen que ver también con cuestiones de sentido, de proyectos de vida, de horizontes de trascendencia, de la situación de la familia. Y bueno, y ahí nos encontramos con otro desafío de primer orden. Sabemos, no hay encuesta que lo niegue, que la familia sigue siendo un lugar de refugio, de sentido, valga la redundancia, para las personas a nivel muy generalizado y sin embargo nos cuesta, y nos cuesta a todos, incluso a quienes creemos en ello, nos cuesta llevar a la familia al primer lugar de la política pública, al primer lugar de las prioridades políticas. ¿Cómo conectar los elementos, a propósito del proyecto de reactivación económica, los elementos tributarios con la promoción de la familia? ¿Cómo nos hacemos cargo de esto, cruzando no solamente los discursos, que son importantes, hay que hablar de estas cosas, sino que también las medidas concretas? Entonces, ¿por qué menciono esto como un ejemplo de que tras la superficie, bueno, tenemos cuestiones tan elementales y trascendentes como la natalidad? Eso nos habla de una crisis de la familia, eso tiene que ver también en parte con la reivindicación y la necesidad del principio de autoridad, porque las virtudes se aprenden típicamente en la casa. Hoy día donde más se evidencia eso es en la escuela, y también tenemos problemas muy relevantes ahí. Y eso nos muestra una paradoja del ciclo de los últimos 10, 15 o 20 años, y es que hay asuntos de los cuales hemos hablado mucho tiempo y en los cuales, sin embargo, no hemos mejorado. Si ustedes siguen el hilo que yo he intentado trazar, partimos hablando de la promesa que llevó al presidente Kass a la moneda y lo que él enarboló, con independencia de que haya sido mejor o peor logrado o de la opinión que nos merezca su candidatura y hoy día los primeros meses de su gobierno y la dificultad de su instalación. Digamos, hay una promesa, esa promesa tiene cierta explicación, es una reacción política a ciertos fenómenos, pero además, tras esa promesa hay asuntos muy complejos de abordar y resulta que esos asuntos complejos nos llevan a mirar la educación. Y miren la paradoja, en las últimas 2 décadas, la educación en el papel fue un tema protagonista del debate público. Un tema, o sea, probablemente nunca se habló tanto de educación en Chile. Y sin embargo, los resultados no son para nada alentadores. Lo que pasó con los liceos públicos, digamos, con los llamados liceos de excelencia, la violencia, cómo se fue instalando en distintos focos de la educación, y hemos sabido noticias trágicas este año, y eso nos dice de, digamos, o nos revela, nos muestra una conclusión que claramente no es muy alentadora y que es que a la hora a la manera en que la política aborda estos asuntos no siempre es lo más eficaz, no siempre es lo más idóneo. Es importante hablar de los temas relevantes, pero al mismo tiempo no basta hablar de ellos para alcanzar soluciones y bueno, la educación es un caso paradigmático. Eh, todo este conjunto de elementos que espero se logre seguir al orden, es como, me parece a mí, o nos sirve como clave de interpretación del conjunto en términos genéricos, ¿cierto? Y obviamente una visión de conjunto somera, en virtud del tiempo, de las tensiones políticas y morales del Chile actual, a la luz de lo que fue, simplemente tirando un hilito, diríamos coloquialmente, lo que fue la reciente elección presidencial. En los minutos que siguen, antes de pasar a sus preguntas, en los minutos que siguen en esta intervención inicial, yo quisiera complementar este hilo conductor que hemos seguido simplemente con algunos hitos claves de los últimos años que también nos ayudan a entender dónde estamos. Y esos hitos claves son básicamente
los momentos más álgidos del punto de vista político y cómo ellos también desde otro ángulo complementario nos sirven para aquilatar las tensiones actuales y los desafíos futuros. Voy rápidamente para que luego podamos conversar. Si uno mira, voy a tomar un ciclo de los últimos 20 años para, en la misma lógica de lo que les decía antes, no quedarnos solo en la coyuntura, y también lo reconozco, Kevin lo sabe, porque en el IES, que este año cumple 20 años, hemos estado haciendo el ejercicio de mirar el ciclo más largo, digamos, de qué ha pasado de el primer gobierno de Michelle Bachelet a la fecha. Entonces, un primer hito relevante, bueno, insisto, de tenerme solo momentos políticamente más álgidos, un primer hito relevante es lo que ocurre el año 2006, que de algún modo prefigura todo lo que va a suceder posteriormente, porque el año 2006, obviamente esto lo sabemos después, ¿cierto? Mirando en retrospectiva, pero el año 2006 el expresidente Lagos le entrega la banda presidencial a Michelle Bachelet en su primer gobierno. En ese minuto parecía la continuidad de dos gobiernos socialistas, ¿cierto? Del primer socialista que llegó a la moneda, después le tornó a la democracia, a la segunda, pero la verdad es que nosotros sabemos, con el paso de los años, de que ahí ocurrió algo muy relevante. Ricardo Lagos fue el último presidente orgulloso de la Concertación. Michelle Bachelet pertenecía en una categoría que luego podemos profundizar si les interesa, al lote de los autoflagelantes, aquellos que no miraban con tanto orgullo lo ocurrido en la Concertación, y eso se va a proyectar de manera muy clara en su segundo gobierno. Pero 2006 no es solo relevante por eso, sino porque ahí estalla la Revolución Pingüina, que va a ser el primero de los hitos que va a llevar la educación al lugar protagónico, digamos, a las primeras planas de la palestra pública. Eh, Visto donde estamos hoy día, sabemos que eso provocó que se hablara mucho de educación, pero las decisiones que se fueron tomando no necesariamente arreglaron las cosas, en algunos asuntos más bien las empeoraron. Transito rápidamente al año 2011, el segundo gran momento álgido, si uno hace este periodo, si uno revisa este periodo de los últimos 20 años. 2011 confirmó el protagonismo de los temas educacionales, pero no solo eso, también lanzó a la primera línea de la palestra pública una nueva generación política, a lo que íbamos a conocer como la nueva izquierda, el Frente Amplio, que marcó a fuego lo que son los destinos del país en los últimos años. Eso usted, a medida que nos acercamos, ¿cierto?, al tiempo actual, a usted le suena un poco más conocido. La relevancia del 2011, me parece, en términos políticos de largo plazo, es que no solamente llevó a la primera línea a Camila Vallejo, a Gabriel Boric y Giorgio Jackson, sino que además confirmó lo que iba a ser una de las grandes noticias políticas de las últimas décadas, y es la división, lo que fue la división de lo que antes conocíamos como la vieja concertación. Por decirlo en términos provocativos, el año 2006, al menos en apariencia, la expresidenta Bachelet y el expresidente Frei Ruiz Tagle estaban en el mismo lugar. Hoy día sabemos que están en lugares muy distintos. El 2011 fue el minuto en el que eso empezó a visibilizarse. Los partidos que pertenecían a la vieja concertación fueron abandonando el etos de esos años, del presidente Erwin, del expresidente Frey, yo diría incluso en buena medida del expresidente Lago. Eh, Eso después solo se iba a aumentar en intensidad, en magnitud, con los hechos que vendrían posteriormente. Eh, Tercer hito, momento álgido, por supuesto que hay muchos otros, estoy pensando solo en los más álgidos desde el punto de vista político. Eh, la crisis de octubre de 2019, antecedente muy relevante donde estamos hoy. En la primera parte de esta charla yo ponía énfasis en cómo a la moneda con el gobierno actual llega una promesa de orden distinta a las promesas que tenía la centro-derecha tradicional y la izquierda en sus distintas vertientes. Bueno, si la promesa de orden alcanzó popularidad, legitimidad con el paso de los años, en parte importante por los hechos de octubre y noviembre del año 2019. Eh, Hay muchas maneras de enfocar esto, pero a mí me parece que una manera esquemática útil de resumir lo que pasó en esos días de octubre y noviembre del año 2019
es el esquema que ha ofrecido en distintos momentos Sergio Mico, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde dice básicamente lo siguiente, lo estoy parafraseando: lo que llamamos estallido social en verdad son cuatro estallidos en uno. Hay, por supuesto, una dimensión, una dosis relevante que no hay que negar de malestar y, por tanto, de protesta social legítima frente a problemas reales, y que a su vez tiene una explicación multicausal. También podemos ahondar en eso en las preguntas, pero junto con eso también hay otros tres estallidos que no podemos olvidar. Hay una severa dificultad de las fuerzas de orden y seguridad pública para controlar justamente la situación en las calles, para garantizar el orden público con pleno respeto a los derechos humanos, y existieron abusos policiales y existieron violaciones a los derechos humanos en los casos en que así ocurrió. Pero además, en tercer lugar, hubo un estallido estrictamente del punto de vista de la violencia, que no solamente implicó violencia, destrucción, saqueo, vandalismo, pillaje, iglesias quemadas, sino que además implicó una conestación de esa violencia, a veces de manera tácita, a veces de manera expresa, por parte de la dirigencia política. Y eso es no solamente parte importante de por qué después la promesa del orden se va a volver legítima, sino que además es muy revelador del quiebre del último de los consensos de la transición. Daniel Mansuya, quien también citaba antes, habla de la ruptura de los consensos, pero claro, cuando se rompe el consenso económico, se rompe el consenso político, todavía nos quedaba al menos supuestamente el consenso de que, en virtud del cual nosotros asumimos o garantizamos de que la política excluye la violencia. No se valía la violencia, no se valían las vías. De hecho, bueno, en octubre del 2019 eso no fue así, digamos. O sea, tuvimos violencia y además tuvimos conestación de la violencia, a veces expresa, a veces tácita, de parte de dirigentes, de intelectuales. Esto en términos de los incidentes en las calles, tiene sus momentos más álgidos entre octubre y el 18 de octubre mismo y los días inmediatamente anteriores a el inicio del encierro producto de la pandemia, pero después su proyección institucional va a durar hasta los días de la Convención Constitucional. Ahí se dijeron cosas que no hay que olvidar. Ahí Fernando Atria dijo que los hechos de octubre fueron hechos necesarios, que hicieron posible el proceso constituyente. Existió una desorientación muy grande de parte de una porción no menor de las dirigencias políticas intelectuales de las izquierdas. Se abandonaron compromisos democráticos básicos, y además estos tres, cuatro estallidos en lo que se tradujeron es en algo muy increíble, ¿cierto? Y es que Sebastián Piñera fue el primer presidente de la República desde el retorno a la democracia que sufrió el fundado temor de ser derribado por vías de facto primero y después en base a dos acusaciones constitucionales. No hay que olvidar que no fue una, fueron dos, porque a veces da la impresión en la narrativa de ciertos dirigentes de que esto sería, comillas, comprensible al calor de los hechos de octubre. Incluso si uno lo persuadiera esa explicación, cosa que yo no comparto por motivos que luego podemos dar en las preguntas, pero incluso si uno lo persuadiera esa explicación, resulta que hubo una segunda acusación constitucional que se terminó aprobando en la Cámara de Diputados y que en el Senado estuvo a punto de resultar el año 2021, a pocos días de la elección presidencial que llevó a Gabriel Boric a la moneda. O sea, hasta ese nivel es la proyección de lo que ocurre en el estallido. Entonces, por supuesto que los hechos de octubre, con sus distintas consecuencias, son un antecedente muy relevante del momento político actual, no solamente el punto de vista de eh, hasta qué punto, aunque se demoró en el tiempo, la gente, en conjunto de problemas de delincuencia, por la seguridad, por la intensidad de ciertos fenómenos asociados a la migración irregular, la población fue, digamos, recuperando la pasión por el orden, sino que también es muy relevante, un antecedente importante en el momento político actual, porque los hechos de octubre y sobre todo el alineamiento previo al plebiscito constitucional del 4 de septiembre produjo un reordenamiento de las fuerzas políticas. Nosotros hoy día tenemos
una singularidad, ¿cierto? El presidente más a la derecha, desde el retorno a la democracia, que es José Antonio Kast, cuenta en términos de partidos políticos que integran el gobierno con una base de apoyo más amplia de la que tuvo cualquier otro presidente anteriormente. En el gabinete de José Antonio Kast hay desde radicales, del Partido Radical, digo, como el ministro Jaime Campo, hasta militantes del Partido Republicano, y eso tampoco se entiende sin lo que ocurrió después del estallido y sobre todo en el marco de la Convención Constitucional. Eh, y eso de cara al futuro es muy significativo, no solamente por lo que puede cuajar políticamente, sino porque también nos habla de que en Chile, y volvemos al tema de la promesa del orden, bueno, tenemos desafíos de muy distinta magnitud, digamos, lo que pasó en la convención es muy revelador de que cuando hablamos nosotros de democracia, de Estado de Derecho, de respeto a ciertas libertades básicas como la de conciencia, educación, asociación y otras, bueno, no tenemos acuerdos. Hay que hacer todo lo posible por construirlo, hay que poner los argumentos por delante, hay que dialogar, pero al mismo tiempo también hay que ser conscientes de que hay un sector del país, y yo diría un sector que en términos gruesos podríamos identificar con la base de apoyo del presidente Boric, o al menos una parte importante de él, con lo cual existen diferencias muy significativas en estos temas. Y por tanto, es previsible que sigan las tensiones en muchos ámbitos, con independencia de que al gobierno actual le vaya bien, para qué decir si le va mal, pero incluso con independencia si le va bien, la verdad es que nuestras fracturas y divisiones abarcan muchos, muchos elementos, y eso es también un dato del escenario político actual. Cierro simplemente diciendo en esta segunda parte, ¿cierto? Con estos momentos o hitos álgidos que nos ayudan a entender dónde estamos, 2006, 2011, 2019 y su proyección al año 2022, que por todo lo que he dicho, obviamente que hoy día el escenario y el paisaje político, el panorama político chileno es altamente incierto, y por lo mismo me parece que eso refuerza la necesidad de no solamente estar mirando con mucha atención lo que ocurre en la política de primera línea, sino que también lo que ocurre en la sociedad. Porque todo este proceso que hemos descrito de manera muy somera, tanto en la primera parte como en la segunda, es paralelo a una sociedad que enfrenta problemas muy severos en los más distintos ámbitos, digamos. La vida de las grandes mayorías en Chile es dura, es compleja. Piensen ustedes en los cruces de datos, ¿cierto? Los cruces de eh, la situación familiar combinada con la pobreza y la vulnerabilidad, combinada con lo que sucede hoy día a nivel de empleo, alza de costo de la vida, combinada con la crisis de inseguridad. La verdad es que el cuadro es complejo. Es verdad que Chile, comparado con los países de la región, sigue siendo no un oasis, esa frase no envejeció bien, pero sí un lugar bastante privilegiado, pero también es verdad que enfrentamos problemas muy significativos que no se resuelven en un solo gobierno y y que no solo tienen que ver con la política, que no solo tienen que ver con la política. Eh, a todo lo que hemos dicho, esto solo lo voy a enunciar porque yo le había dicho a Kevin que mi idea era hablar hasta las 7:45 aprox, no mucho más, para luego poder conversar. Eh, a todo lo anterior hay que agregar, esto simplemente lo enuncio, las cuestiones aún más profundas, ¿cierto? Vinculadas, por rimbombante que suene, al sentido de la vida, al horizonte de la trascendencia. Eso en parte impacta también en varios de los asuntos que hemos conversado, particularmente la crisis de natalidad, los desafíos de la familia y el anhelo de formar familia. Eso impacta también el modo de hacer política, eh, impacta el modo en que los dirigentes políticos entienden su propia labor, tanto los ideales por los que luchan como la manera con la cual lo hacen, eh, y impacta las dificultades, a veces las tragedias que viven las personas, ¿cierto? Eh, hace no mucho tiempo atrás, debe ser un par de años,
la versión de ese minuto, no recuerdo si fue el año 2024, 2023, de la encuesta Bicentenario, mostró algo que yo sé que en Idea País también han estudiado y que tiene que ver con eh, la soledad de las personas, ¿cierto? Cómo todas estas cosas se van cruzando y se traducen en menos vínculos, en menos redes de apoyo. Eh, no se trata de ser pesimista ni mucho menos, pero sí tomar conciencia que a la hora de pensar los desafíos del país, eh, lo de la política ya da para mucho, hemos puesto varios ejemplos, y tras la política o en la base de la sociedad, bueno, los desafíos son tanto o más acuciantes. Y eso confirma, me parece, que así como hay que tomarse muy en serio y comprender por qué la promesa de orden llegó a estar donde está, también es muy importante entender que ese orden que se anhela nunca va a ser posible solo quedándose en la dimensión superficial, pero muy relevante, pero superficial al mismo tiempo, de la seguridad en el sentido tradicional. Christian Barken, en un evento que tuvimos en el IES la semana pasada, decía algo así como lo siguiente: hay que tomarse en serio a Diego Portales, lo estoy parafraseando, pero esta era la idea, hay que tomarse en serio a Diego Portales, es razonable que en Chile se reivindique a Diego Portales, también tenemos que reivindicar a Andrés Bello. Decía, intentando figurar, ilustrar con eso, que nuestros problemas tienen que ver con cuestiones básicas y también con las más profundas.